Y ahora vamos a conversar del algoritmo diagnóstico. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por acá. La FIGO divide la hemorragia uterina normal en causas orgánicas, con el acrónimo PALM, ¿no? Que significa pólipo, adenomiosis, leiomioma y malignidad. ¿Correcto? Entendiendo que todos los daños orgánicos son potencialmente peligrosos y por ende requieren tratarse con cirugía. Una vez descartados, recién llegamos a las otras causas que son funcionales, que son de mejor pronóstico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que nosotros descartamos los daños orgánicos? Primero por una anamnesis bien realizada, donde identificamos el patrón de sangrado, a través de un examen físico ginecológico, donde también descartamos algunas causas de HUA orgánica, y finalmente, pregunta de examen, a todos la prueba de elección inicial es una ECO-TB. La ECO-TB es la prueba inicial de elección para descarte de patología orgánica. Y estos tres, pólipo, adenomiosis y leiomioma, basta con una ecografía para establecer el diagnóstico. ¿Ya? Solamente en los casos de malignidad es donde recurrimos a la biopsia y de preferencia la biopsia guiada por histeroscopio, ¿correcto? Pero como la HUA es una enfermedad tan frecuente, no podemos pedir biopsia a todas las pacientes, así que hay tres criterios básicamente para tomar biopsia. Se toma biopsia a toda hemorragia uterina normal de una mujer postmenopáusica. Primer criterio. Toda postmenopáusica se biopsia. Segundo criterio. Toda premenopáusica, pero que tenga factores de riesgo para cáncer de útero. También se biopsia. Y tercer criterio. Toda perimenopáusica, pero que tenga ciclos regulares y tenga sangrado uterino normal. Ya que si una perimenopáusica tiene ciclos regulares, quiere decir que va a ser una menopausia tardía. A estas tres son las principales indicaciones para toma de biopsia. ¿Ya? Muy bien, entonces supongamos que estamos frente a un cuadro clínico de hemorragia uterina normal y queremos descartar estas causas orgánicas. ¿Cuáles son los datos que la historia clínica debe traer para un pólipo, por ejemplo? El pólipo suele no tener masas al examen físico, porque es endocavitario. Suele ir con dismenorrea y suele afectar a las mujeres perimenopáusicas. Eso sería lo adicional que podríamos encontrar en los pólipos. Los pólipos pueden, como no, responder a los estrógenos para su crecimiento. O sea, son tumoraciones hormonodependientes, ¿ya? Pero hay otros pólipos que no necesitan de estrógenos para crecer. Su tratamiento, como dijimos, es quirúrgico y su diagnóstico era por ecografía. ¿Qué nos pueden preguntar de la adenomiosis? La adenomiosis sí se palpa, pero no se palpan masas, se palpa un útero liso, globuloso en su pared anterior. Invariablemente va asociado a dolor. Si la adenomiosis da sangrado, va a ir con dolor. El 90% de adenomiosis son asintomáticas y no dan sangrado, pero cuando ya dan sangrado, lo más probable es que ya estén también dando dolor. ¿Ya? Esto sí afecta a las mujeres en edad fértil. No es necesario encontrarlo en la perimenopausia, y este sí es hormonal. La adenomiosis es una variante muy frecuente de endometrio fuera de cavidad, en este caso en miometrio, que se conoce como adenomiosis. El diagnóstico es muy difícil, a veces aparte de la ecografía requiere resonancia, pero siempre el gol estándar es postquirúrgico, con la histerectomía. En la ecografía se ven unos miometrios o un miometrio con bastantes halos hipoecoicos. Muy bien, si nos preguntaran leiomioma, básicamente estos sí se palpan masas heterogéneas, eso es cierto. La dismenorrea no es frecuente, puede como no haber, es típico de la mujer en edad fértil y también responde a estrógenos. Así que básicamente la clínica es similar a una adenomiosis, pero lo diferencia el tipo de masa palpable en el útero. Acá en la adenomiosis es liso y en el leiomioma son masas irregulares. Recuerden que hay que hacer una ecografía, pero como tenemos una diapo del leiomioma vamos a hablar después más detallado. Recuerden que este es el más frecuente de todos los orgánicos, de todo el pan.
Y para que marque malignidad, necesariamente en la historia tiene que haber factores de riesgo, ya sea para cáncer de cérvix o para cáncer de útero. Si no ven factores de riesgo, no marquen malignidad, ¿ya? Recuerden que en el cáncer de útero incluye la hiperplasia endometrial, también como diagnóstico. Muy bien, entonces supongamos que la anamnesis sale negativo para orgánico, el examen físico sale negativo para orgánico, la ecografía sale negativa para orgánica y bueno, no era necesaria una biopsia probablemente y si lo fuera sale negativo para malignidad. Entonces nos quedamos frente a un problema funcional. Problema funcional tiene mejor pronóstico y el manejo es médico, ¿ya? Dentro de estos tenemos a las coagulopatías, a los problemas ovulatorios, a los problemas endometriales, a los iatrogénicos y a los no clasificados. ¿Está bien? Si les preguntan coagulopatía, ojo, no es la más frecuente, pero es muy frecuente. Entonces, dentro de los problemas de sangrado funcionales, el más frecuente es una disfunción ovulatoria, eso es correcto. Y en segundo lugar, tendríamos a la iatrogenia y cerca a la coagulopatía. Así que en líneas generales, descartando iatrogenia, las principales causas de sangrado en una mujer son los leiomiomas, la anovulación y las coagulopatías en general, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que decir tu pregunta para coagulopatía? Tienen que ser los extremos de la vida reproductiva. Los extremos. O sea, una perimenárquica o una perimenopausia. Y tiene que haber antecedentes de algún factor que sospechen discrasia. Por ejemplo, epistaxis, gingivorragia, no lo sé. O también puede ser una coagulopatía por von Willebrand y sabemos que el von Willebrand se manifiesta en una menarquia con sangrados abundantes o también puede manifestarse en la menopausia o perimenopausia por la caída de estrógenos. Fue pregunta del residentado, la causa más frecuente de coagulopatía es von Willebrand. ¿Ya? Si les preguntan ovulatorio, es el más frecuente de todos. Cualquier problema anovulatorio va a generar hemorragia uterina normal, del tipo oligomenorrea sobre todo. Y dentro de las anovulaciones tenemos al SOC como la causa más frecuente. Endometrial se refiere a todas las causas que no saben qué es, pero están seguros que es problema uterino. Entonces, cuando es un problema de útero de mala calidad que no responde a las hormonas, tenemos los problemas endometriales. Iatrogénica es cualquier causa que se deba a intervención médica, como por ejemplo el tomar progestágenos, el tener una T, por ejemplo el tomar pastillas anticoagulantes, etcétera, califican de sangrados iatrogénicos. Y no clasificado es el resto de enfermedades de otros órganos o de otros sistemas, como por ejemplo endocrinas, que se acompañan de HUA. ¿Ya? Por ejemplo, el hipertiroidismo puede tener HUA, también el hipotiroidismo, puede haber en el Cushing, etc. ¿Ya? Entonces, ese es el abordaje según las causas orgánicas y funcionales. Pero como ven, eso es un poco difícil y desordenado para abordar en una emergencia, así que ustedes deben recordar los pasos de la FIGO para el diagnóstico. ¿Ya? Primero la FIGO pregunta, la primera pregunta de la FIGO es, ¿será el sangrado del útero? Porque puede sangrar la uretra, el recto, ¿no es cierto?, la vejiga. Entonces la respuesta para que digan que es útero es si es que es abundante y con coágulos o es la que sangra y mancha los tampones, ¿no? Los tampones, los tampax. Eso quiere decir que el sangrado viene del útero. La segunda es, ¿está embarazada? Porque si está embarazada, si la respuesta es sí, es una amenaza de aborto. Si no está embarazada, es gineco. La tercera pregunta es, si es de gineco, ¿será premenopáusica? Porque si la respuesta es no, es una posmeno, entonces el tratamiento es previa biopsia. Tienen que mandar la biopsia sí o sí. Si es premenopáusica, bueno, caballero, tienes que buscar el patrón de sangrado y tienes que echarte a buscar todas las causas que hemos conversado hasta el momento. La FIGO recomienda primero descartar problemas endocrinológicos y consumo de fármacos o anticonceptivos para llegar más rápido al diagnóstico. ¿Ya? Finalmente, si tenemos un HUA y queremos tratar, nos tenemos que preguntar si es agudo o crónico y si está inestable o estable. Si la respuesta es sí, que está inestable, se maneja como shock. Y si la respuesta es no, o sea, está estable, tenemos que manejarlo como una urgencia. Entonces recuerden, todos los orgánicos deben entrar a cirugía. Todos los funcionales
se puede manejar médicamente primero. Así que vamos a conversar cuál sería el abordaje médico, pero el abordaje médico de las urgencias. Entonces, cuando tenemos una paciente que es perimenárquica, la guía recomienda observar. Solo observamos el sangrado en las perimenárquicas porque por inmadurez el eje va a arreglarse. ¿Ya? Entonces, observación en las perimenárquicas. Ojo, ojo. Solo si tienen anemia se trata. Si no, observación. Pregunta de examen. Ahora, si el sangrado es intenso y queremos tratarlo en emergencia, tenemos los estrógenos equinos conjugados. El manejo agudo es estrógenos equinos conjugados vía oral o vía endovenosa hasta 2 dosis. Si no podemos controlar con estrógenos equinos conjugados, el siguiente manejo es quirúrgico. Entonces, si no mejora con esto, quirúrgico. Puede ser legrado uterino o histerectomía, que es la cura definitiva. Por otro lado, si la pregunta fuera no por manejo agudo, sino por manejo crónico, ¿cuál es la causa más frecuente de funcional? Habíamos dicho ovulatoria, y de la ovulatoria más frecuente, SOP. Entonces, el manejo usualmente para el SOP por sangrado, ya lo vimos, es ACOS, estrógenos más gestágenos. Y si la paciente no puede recibir la combinación, progestágenos solos. Medroxiprogesterona se les da vía oral, no con intención anticonceptiva, sino para disminuir el sangrado. Si la paciente no puede con esto, el siguiente tratamiento es la T de levonorgestrel, pero no con fines anticonceptivos, sino para parar el sangrado. Por eso la T se cambia anualmente, ya no cada 5 años. Y si no responde con la T, caballero, histerectomía. Ese es el manejo a largo plazo. Ahora, si la paciente no puede recibir hormonas por ningún motivo, existen causas raras, pero las hay, su última alternativa es antifibrinolíticos como el ácido tranexámico o AINES como el ibuprofeno, meloxicam, naproxeno, el mefenámico, que son AINES que concentran bien en el útero. Estos tienen respuestas menores al 50%, por eso son los de última línea para el manejo del HUA. Recuerden, más del 80% de HUAs que no responden al manejo médico terminan en histerectomías. Más del 80%. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, esa era la explicación. Sencillo. Por favor, les pido que tomen atención a este capítulo que es muy importante. ¿Ya? Gracias.